Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo curso, espero que estén pasándola bien. Lamentablemente no puedo estar presente en forma real debido a algunas obligaciones que me salieron en la universidad. Saben que hay una situación de conflicto universitario, yo estoy a cargo de una de las áreas de la Facultad de Agronomía, yo estoy a cargo de uno de los departamentos y bueno, no puedo estar presente al menos en forma real, así que vamos a hacer una grabación sobre algunos conceptos que estamos viendo puntualmente sobre la fertilización o sobre la nutrición de las plantas. Esto es así porque estamos pasando de una época de invierno con una situación climática muy particular, fuertes heladas, variaciones térmicas entre un día y otro, y llegamos a la primavera. Es decir, no a la primavera de calendario, 21 de septiembre, sino a la primavera climática, en donde empieza a haber un crecimiento vegetal. ¿Cómo vamos a fertilizar? Vamos a fertilizar. ¿Qué son los nutrientes? ¿Cómo se nutren las plantas? Ese es el objetivo de esta charla que vamos a empezar ahora. Las plantas, como todos seres vivos, necesitan alimentarse. A diferencia de nosotros los animales que nos alimentamos de sustancias orgánicas, es decir, nosotros comemos plantas en forma directa o en forma indirecta cuando comemos un churrasco de una vaca que comió plantas en la cadena alimenticia. Los vegetales, a diferencia nuestro, se alimentan de nutrientes minerales inorgánicos. Todo ser vivo, elemento vivo que cae al suelo y muere, o, perdón por la expresión, pis, caca, todo lo que sea materia orgánica, pasa por un proceso biológico, por bacterias, perdón, primero por lombrices, macroorganismos que vemos, y luego por microorganismos como bacterias y hongos, y en ese proceso se liberan al suelo los llamados nutrientes minerales esenciales para la planta. Un vegetal tiene 60 elementos químicos dentro de su organismo y de ellos están formados por esos nutrientes esenciales que son, como vemos acá en este cuadro, 16 nutrientes esenciales. Algunos de ellos la planta los requiere en mayor cantidad, que son los que se llaman vulgarmente macronutrientes. De ellos los más importantes desde lo que es la cantidad son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, N, P, K. Y luego están los macronutrientes, pero en un poquito menor de cantidad, el calcio, el azufre y el magnesio. Pero también la planta requiere de los llamados micronutrientes, que en pequeñas cantidades son tan importantes como los macronutrientes. Lo que ocurre que los requiere en diminutas cantidades comparativamente con los macronutrientes. Ellos son el boro, el cobre, el cloro, el hierro, el manganeso, el molibdeno y el zinc. Pero todos, absolutamente todos estos nutrientes son esenciales, o sea que el vegetal los requiere. Pero ¿cómo los absorbe? ¿Cómo absorbe una planta estos minerales? No es como nosotros, que tiene un sistema digestivo, boca, mastica y traga. ¿Cómo es que estos minerales entran al sistema de la planta? Bueno, todos estos minerales tienen que estar primero totalmente solubles en el suelo y entran junto con el agua que la planta absorbe. Si los nutrientes están solubles en el agua, entran a las mismas a través de los pelos radicales de las raíces y también, esto es importante, de las hojas en algunas situaciones que nosotros vamos a nombrar. Entonces, tenemos una cantidad de nutrientes que necesita la planta y un mecanismo que es a través de la absorción de agua. Pero acá está el tema. Durante el mes de invierno, los meses de invierno, perdón, básicamente en julio, no es conveniente fertilizar. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? ¿La planta no se alimenta al igual que todo el año? Y la respuesta es que sí. Pero ¿cómo absorben los nutrientes la planta? El vegetal necesita transpirar para que los nutrientes puedan ser absorbidos. A través de los estomas que se abren en las hojas se produce la transpiración y al faltar agua, es decir, vapor de agua que se evapora de las hojas, por los vasos conductores que conectan toda la planta,
en las raíces hay una diferencia de presión que hace que entre el agua que está libre en el suelo y así el vegetal absorbe agua y nutrientes. En invierno, la transpiración es mínima o nula en algunos casos. En las plantas de hoja caduca no existe porque no hay hojas. En los cactus tampoco existe. Y en los vegetales de hoja persistente es mínima. Por eso no es conveniente la fertilización en invierno. Pero ahora, bruscamente, llegamos a una situación donde empieza a haber algún ascenso de la temperatura y las plantas requieren de estos nutrientes. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que ya estén solubles en el suelo. Eso es así porque mientras más solubles están, más rápidamente van a entrar a nuestras plantas. Y este año nuestros jardines tienen una particularidad. Han tenido, como dije antes, un invierno con temperaturas muy frías acompañadas de otros días de temperaturas más o menos cálidos, que eso produjo un estrés radical, un estrés imperceptible porque las plantas las vemos normales, pero las raíces tienen lo que se llaman los pelos radicales, los cuales son afectados cuando están dadas estas situaciones climáticas tan alternantes. Entonces, a la hora de fertilizar, es conveniente en esta situación nunca agregar fertilizantes sólidos, al menos en las primeras etapas de fertilización. Esto es así porque el fertilizante sólido, para que se solubilice en el suelo, comienza con la temperatura. Aumenta la temperatura, el gránulo sólido libera el nutriente y rápidamente hay una gran cantidad de nutrientes disponible en el suelo. Pero esa gran cantidad no puede ser absorbida inmediatamente por la planta porque está en un estado de estrés. Sus pelos radicales están mediamente afectados, por lo cual es muy conveniente ahora las primeras fertilizaciones hacerlas con fertilizantes líquidos, que son ultrasolubles, es decir, que el nutriente ya está soluble y cuando lo aplicamos al suelo directamente está disponible para las raíces. No hace falta un proceso de disolución del sólido a través de la temperatura y eso hace de que cuando se aplica el líquido hay una dosis que ya está en el fertilizante que ustedes coloquen, que es la ideal. Cuando aplicas el sólido se libera de golpe y puede ser un problema, puede llegar a quemar las plantas, no porque la dosis fuera excesiva, sino porque no puede la planta, por tener los pelos radicales en un estado de estrés, en una primera instancia, tener esa absorción ideal. Entonces, partiendo con la premisa que los fertilizantes líquidos son mejores en esta situación climática que en los sólidos, vemos cómo es el proceso de nutrición en nuestras plantas. La primera etapa es la absorción de los nutrientes inorgánicos a través de la raíz. El suelo de nuestros jardines o el sustrato de nuestras macetas es un medio que tiene poros. Esos poros, algunos son suficientemente grandes para que la planta tenga, para que la raíz disponga de oxígeno, y otros que son un poco más pequeños, que son las que se llenan de líquido. No digo agua, digo líquido porque ya es una solución nutritiva. Es el agua con los nutrientes que ya están disueltos en la misma. Cuando en la parte aérea de la planta hay sol y temperatura adecuada, los estomas de las hojas se abren y al abrirse comienza a transpirar. ¿Por qué se abren? Para que ingrese el dióxido de carbono del aire y así la planta hacer fotosíntesis. La fotosíntesis es la fabricación de azúcares, hidratos de carbono, a través del dióxido de carbono del aire. La planta se fabrica su propio alimento, pero los nutrientes los sube desde los pelos radicales. Al transpirar por los estomas hay una diferencia de presión en los vasos capilares y hace que en la zona que está en contacto con el agua entre el agua en forma pasiva. Algo así como cuando nosotros tenemos una gaseosa y ponemos un sorbete y hacemos presión negativa con la boca y podemos tomar la gaseosa o el jugo o lo que fuese. Ese es el mismo sistema por el cual la planta absorbe agua y nutrientes en forma totalmente pasiva, y los órganos que más absorben nutrientes no es toda la raíz, sino es los pelos radicales de la raíz.
Estos pelos radicales, como vemos acá en la foto, son diminutos y absorben estos nutrientes que ensartan en solución. Nitrógeno, fósforo, potasio, mesoelementos, microelementos, todos los va absorbiendo. En principio, cuando fertilizamos ahora en el mes de agosto, no conviene poner algo con mucho nitrógeno. El nitrógeno vamos a ver que genera los aminoácidos, las proteínas, y es que la planta empieza a crecer mucho, genera biomasa. Eso está muy bueno, pero recuerden que todavía hay días que no son de calor y que no son estables. Pueden venir días de calor y días de frío bruscamente. Por eso es conveniente que en esta primera parte del fin del invierno, los nutrientes que pongamos no tengan tanto nitrógeno, pero sí tengan todos los demás elementos. Vamos a ver en un ratito que todos los demás elementos robustecen a la planta, le dan resistencia, le dan energía y después, cuando llegue octubre y noviembre, sí ya podemos ponerle más dosis de nutrientes, más nitrógeno para que crezca bien. Pero en este momento moderemos la fertilización y sobre todo no coloquemos un nutriente solo que es el nitrógeno. ¿Por qué digo esto? Uno puede comprar en el supermercado, perdón, en el vivero o en el supermercado también, urea, nitrato de amonio, no, nitrato de amonio está prohibido, nitrato de potasio, urea, que son nutrientes que tienen nitrógeno. No, nunca colocar un fertilizante que tenga solo nitrógeno. Tiene que tener todos los elementos en forma equilibrada. Por eso los fertilizantes, sobre todo los líquidos, ya vienen equilibrados y nos ahorra muchos dolores de cabeza. Pero lo interesante es que si usamos fertilizantes solubles, podemos también pulverizarlos al follaje y entran por las hojas. Siempre hay que usarlo, pero no a la dosis normal que dice la etiqueta del fertilizante para regar, sino a la mitad de la dosis que dice la etiqueta del fertilizante y se pulveriza a las hojas cuando no le pega el sol directo. Estos nutrientes entran a través de la cutícula de las hojas y de los estomas cuando se abren para que haga fotosíntesis la planta. Y inmediatamente entran en las células en el proceso de fabricación de nutrientes de la célula y cuando tenemos una planta con síntomas de falta de nutrientes, si la pulverizamos y hacemos que ingresen por hojas, en 24 horas esos síntomas no se ven más. Es una buena herramienta de jardinero que muchas veces tiene una planta, el cliente tiene una planta que tiene síntomas, se llama clorosis de los síntomas, y viene el jardinero y dice, no se preocupe, yo se lo arreglo, y uno se queda asombrado porque a lo mejor vino el viernes y el lunes ves que la planta ya está recuperada. En realidad recuperamos el síntoma, es decir, que el follaje se puso de vuelta verde. No está recuperada totalmente, pero es una muy buena herramienta para neutralizar problemas graves de fertilización que son los que se dan cuando hay déficit de nutrientes. La fertilización foliar. Y aquí vemos cómo los fertilizantes que aplicamos al suelo llegan hasta las partes verdes de la planta. En el dibujito vemos las raíces, esas flechitas blancas es cómo entrarían los nutrientes a través de los pelos radicales que ya están solubles en el suelo, y lo que están en azul es el transporte de la savia bruta por los vasos capilares que se llaman xilema. Llega a la parte verde. ¿Cómo llegan? Fíjense, a través de los estomas que se abrieron. Ahí vemos con una lupa las células llamadas estomas que están abiertos, se abren, pierde humedad, pues hay una diferencia de presión, sube el agua con los nutrientes y ahí, a través de la fotosíntesis, la planta fabrica los azúcares y con los nutrientes que le vienen del suelo o de la hoja si pulverizamos, los aminoácidos, las proteínas, los lípidos, todo su alimento lo fabrica ahí. ¿Qué pasa a continuación? A través de los otros del floema, es decir, de los otros tubos, se llaman tubos cribosos, los otros capilares, se redistribuye el alimento hacia toda la planta.
sobre todo hacia las raíces, porque las raíces, al no hacer fotosíntesis, dependen de las partes verdes de la planta para poder seguir creciendo. Este proceso, cuando el fertilizante es sólido, depende un poco de la temperatura que venga, pero entre que pongo el fertilizante sólido al suelo y el mismo ya está en la hoja, en las flores, en la planta en sí, pasan aproximadamente entre 4 y 9 días. Cuando yo riego con un fertilizante líquido, entre que yo riego y llega a la planta, pasan entre 12 horas y 48 horas. Es muy rápido. Lo que pasa es que a veces los síntomas de deficiencia tardan en verse, pero si lo pulverizamos por hoja, también en 48 horas no se ve ningún problemita más. Esa es la gran ventaja del líquido. Pero la pregunta es ¿cuánto pongo? Está bien, ya sé que tengo que fertilizar. Sé que no tengo que poner un fertilizante que no tenga todos los nutrientes, que tenga solo nitrógeno, que tenga solo fósforo, que tenga 2 o 3 nutrientes. No, ni nitrato de potasio, ni urea, ni nada de eso. Combino un fertilizante con todos los nutrientes. Todo bien. Pero ¿cuánto pongo? Bueno, como todo ser vivo, hay una dosis que es la óptima y después, si yo le pongo de más, hay exceso, toxicidad, y si yo le pongo de menos, hay síntomas de carencia, de deficiencia de nutrientes. ¿Cuál es la dosis óptima para poder fertilizar? Depende un poco de la época del año y depende un poco del estado de la planta, si está en estado vegetativo o si está en estado reproductivo. En cuanto a la época del año, primavera y otoño son las épocas de mayor crecimiento vegetal. Verano desciende el crecimiento por exceso de temperatura. En invierno desciende o a veces se anula el crecimiento por falta de temperatura. Bueno, ¿cuánto pongo? Generalmente los fertilizantes, cuando se procesan, se hacen estudios previos. Esos estudios que se hacen in situ con plantas hace que el fabricante determine la dosis y la ponga en la etiqueta. Por ejemplo, si es un fertilizante líquido, te va a decir ponga una tapita por litro de agua y riegue. Si es un fertilizante sólido, dirá ponga 2 gramos de granulado por metro cuadrado de jardín. Estoy diciendo números así al tontum, pero esos números ya fueron estudiados. ¿Para qué? Para que la planta tenga su dosis óptima en los meses de otoño y en los meses de primavera. Por eso, cuando llega el verano, ese mismo fertilizante sólido o granulado conviene bajarle. Si en la etiqueta dice para un óptimo crecimiento fertilice cada 2 semanas, bueno, cuando llega el verano, o lo hacemos cada 3 semanas, cada 4 semanas, o lo hacemos cada 2 semanas, como dice la etiqueta, pero le bajamos la dosis a la mitad. Y en invierno, si es un invierno moderado, podríamos también bajar la dosis a la mitad. Pero si es un invierno fuerte, yo diría no fertilizar en los meses de junio y julio. O en todo caso alguna fertilización foliar nada más, pero nada más. Pero vamos a lo que nos va a pasar ahora. Llega agosto, septiembre, vamos a fertilizar. Muy bien, ahora bien, yo fertilizo, pero ¿qué ocurre? Hay una historia de nuestras plantas, hay una historia de nuestros jardines. Esa dosis óptima que nos dice el fertilizante muchas veces es para una planta en estado óptimo, pero nuestras plantas quizás no están en estado óptimo. Han sufrido frío, han sufrido heridas a nivel subclínicos que no las veo, perdí pelos radicales, los estomas no están del todo, no están del todo activos debido a las heladas, y entonces a veces no se absorbe la cantidad de fertilizante deseado y empieza a haber síntomas. Esos síntomas de falta de nutrientes, está bueno que la planta los haga porque nos está avisando de que hay que agregar un poquito más de nutrientes. ¿Cómo son esos síntomas? Los síntomas son varios, pero acá tienen por escrito, si lo quieren leer después atentamente, pero le vamos a decir exactamente de forma visual cuál es lo más óptimo para poder ver. No hace falta estar leyendo esto, que se lo dejamos
a modo de que lo tengan, pero no es importante ahora leer precisamente cada uno. Y ahora sí, cuando lo que le está faltando a la planta, recuerden que la planta tiene muchos nutrientes, macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, otros que son macronutrientes pero no tan macro, como el magnesio, el azufre y el calcio, y otros que son los micronutrientes que lo requieren muy pequeña cantidad, que son 7, y que la planta lo requiere. Los macronutrientes, el nitrógeno, a veces es el principal nutriente que falta a veces. ¿Cuál es el síntoma de la deficiencia de nitrógeno? El síntoma es la clorosis. Las hojas que son más claritas que el verde normal. Más clarita, pero toda la hoja. Pero además hay una particularidad. Esos síntomas no están en todas las hojas, están en las hojas más viejas. Observen la palmera esta, que las hojas de abajo están cloróticas, de arriba no. Más abajo hay una planta de cannabis que tiene las hojas de abajo bien cloróticas, las de arriba no. Y así vemos con las otras plantas esa característica. ¿Por qué se da eso? Porque el nutriente, llamado nitrógeno, adentro de la planta es móvil. La planta lo mueve. Cuando falta nitrógeno, saca nitrógeno de las hojas viejas y se lo da a las hojas nuevas, para que puedan seguir creciendo y sean más activas. Y sacrifica las hojas viejas. Entonces, cuando vemos una planta que tiene las hojas más de abajo cloróticas y las de arriba normales, seguro que lo que falta es nitrógeno. Distinto es el caso del fósforo, el otro de los nutrientes que la planta requiere en gran cantidad. El fósforo está ligado a reacciones de energía de la planta. ¿Cómo de energía? La planta gasta mucha energía, las raíces gastan mucha energía para explorar el suelo. Fíjense si no los árboles en el arbolado urbano cómo rompen las veredas. Toda esa energía, ¿de dónde viene? Viene de los nutrientes que la planta fabricó en la parte aérea y que los manda por el floema hacia las raíces. Pero ¿cómo viajan esos nutrientes? Bueno, la planta tiene unos transportadores que se llaman ATPasas, que son moléculas de fósforo. Son como camiones transportadores que llevan los nutrientes. Si falta fósforo, faltan ese transporte. Entonces, el primer síntoma de falta de fósforo es que es que las raíces son débiles o casi inexistentes a veces. Pero ahí no la vemos la planta chiquita que se está cayendo, que está mustia, pero no nos damos cuenta porque no vemos la raíz que está en el suelo. Y en la parte aérea, cuando sigue faltando fósforo, también hay un síntoma que es el cambio de color verde por el color rojo. Las las moléculas que hacen fotosíntesis se llaman clorofila. Es una molécula muy costosa de fabricar para la planta. Y hay una molécula más económica que se llama antociana, que también hace fotosíntesis mucho menos eficientemente, pero es más barata. Entonces, ante la falta de fósforo, la planta deja de fabricar clorofila para fabricar antocianas. Va a crecer menos, pero la situación es crítica y entonces uno puede ver hojas que tienen como colores rojizos, pero no hablo del variegado de las hojas ornamentales, sino de un color feo, y ese es el típico síntoma de la falta de fósforo. Y el fósforo, una vez que está dentro de la planta, es inmóvil, o sea que el síntoma no se ve en las hojas viejas como en el caso del nitrógeno. Al contrario, se ve en las hojas nuevas. Por eso es que cuando sembramos herbáceas florales o hortalizas, al principio el fósforo es tan importante para que haga un buen desarrollo radical y así pueda absorber agua y nutrientes. Y ahora pasamos al otro nutriente en gran cantidad que necesita, que es el potasio. El potasio tiene como síntomas que los bordes de las hojas, solo los bordes se ponen amarillos y el centro de la hoja mantiene ese color verde. Además, la planta no está del todo turgente. Turgente cuando está bien erecta. ¿Vieron el girasol que incluso las hojas se mueven siguiendo al sol? ¿Cómo hace una planta para hacer eso si no tiene músculos como nosotros? Eso es gracias al potasio.
El potasio, cuando está dentro de la planta, aumenta la presión de la célula se pone bien, ingresa mucho líquido, bien turgente y hace que la planta esté turgente. Al haber falta de potasio, hay estos problemas. Y acá tengo un dato muy interesante para esta época del año. Una ventaja del potasio, además de que presente turgencia en la planta, es que protege a la planta de heladas, sobre todo de heladas tardías que puedan aparecer en septiembre, incluso en octubre. Una helada tardía en octubre te hace pelota todo. Pero si nosotros tenemos la planta bien fertilizada con potasio, eso no ocurre. ¿Por qué? Imaginémonos una botellita de agua, de vidrio. La pongo en el congelador, no en el freezer, en el viejo congelador, 4 grados bajo cero. A la mañana vengo y se rompió la botella. ¿Por qué? Porque el agua sólida, el hielo, es más denso que el agua líquida y rompe la botella. Eso es lo que ocurre en las células de las plantas con la helada. La helada es una situación donde la temperatura baja por debajo de 0 grados, el agua que está dentro de las células se congela y las células revientan. En el campo dicen me lo quemó la helada, pero no es me lo quemó de fuego, es que reventamos las células por el efecto del congelamiento. Ahora, si esa botellita de agua que dije antes no tiene solo agua, tiene agua con potasio, un fertilizante con potasio, la ponemos en el congelador y llegamos al otro día y no se rompió la botellita porque el potasio baja el punto de congelamiento del agua. Vieron que en los autos, no acá, sino en lugares donde hace mucho frío, hay un líquido para los radiadores para que no exploten. Ese líquido tiene potasio y hace que el agua se mantenga líquida a pesar de tener 2, 3 grados bajo cero. Por eso, un buen fertilizante con potasio me ahorra dolores de cabeza de heladas tardías. Esa es la gran ventaja también. Cuando ustedes vean este síntoma, clorosis internerval, es decir, que las nervaduras de las hojas están verde normal y el resto de la hoja está clorótica, es deficiencia de alguno de los micronutrientes. Eso se puede subsanar inmediatamente si pulverizamos al follaje con un fertilizante que tenga micronutrientes o regando y esperando más o menos 24, 48 o hasta 4 o 5 días. Entonces, de ambas formas se corrige, inmediatamente con el foliar y a algunos días con la fertilización en el suelo, a campo. Lo que ocurre es que muchas veces está el nutriente en el suelo, pero a veces el suelo tiene algo que se llama pH, que es o muy ácido o muy alcalino, y hace que esos micronutrientes no estén solubles. Yo fertilizo con un fertilizante que no tenga una protección ante el pH y no pasa nada. ¿Y por qué? Porque el nutriente que yo puse precipitó, no está más soluble, porque el suelo es muy ácido o muy alcalino. Eso hace que muchas veces la fertilización foliar sea tan eficiente y no tanto la del suelo. Salvo que el fertilizante, pero lo tiene que decir en etiqueta, esté quelatado. El quelato es una sustancia orgánica que se agrega a la solución nutritiva para que los nutrientes permanezcan solubles independientemente del pH del suelo, alcalino, ácido, lo que fuese. Si el fertilizante está quelatado, no hay problema. Si no está quelatado, ojo, no lo pongan ante estos síntomas, no lo pongan, pónganlo en el suelo, pero también pulvericen a la hoja, porque por hoja entra directamente y por el suelo quizás no, porque quizás el pH no lo permita. Si queremos ir en más detalles, acá se ven algunos síntomas de clorosis internerval para distintos micronutrientes, pero a los fines nuestros no, de una forma u otra hay que poner micronutrientes, no es que voy a poner hierro solo, podría poner sulfato de hierro que se vende, pero cuando falta un micronutriente pongan un fertilizante con todos los micronutrientes porque es muy importante para la planta
sobre todo para esa diferencia entre la planta del aficionado y la planta del profesional. La planta del profesional, ya sea paisajista, jardinero, floricultor o amante de las plantas, tiene un brillo, una coloración de pétalos y una sanidad que hace la diferencia con el aficionado que le gustan las plantas y fertiliza. La diferencia muchas veces está en estos detalles. El hierro es un nutriente muy típico que puede faltar en aquellas plantas que viven en suelos muy ácidos, las azaleas, las hortensias, los jazmines. Al ser tan ácido el suelo, a veces el hierro en el suelo precipita, no está soluble, y no es que falte hierro en el suelo o en el sustrato si es una maceta, sino que no está disponible. Por eso el fertilizante quelatado o la aplicación foliar subsanaría este problema. Que en todos son más o menos lo mismo. Quemaduras. Se queman los bordes de las hojas, sea el nutriente que sea que está en exceso, produce quemaduras y además un aumento muy agresivo de plagas. Los pulgones, las cochinillas, las amadas plagas chupadoras se reproducen a full porque las células con exceso de nutrientes están débiles, sus paredes celulares son muy delgadas y críticas y hace que sea muy fácil para los huevitos de los insectos y para las formas juveniles de poder entrar a la planta y chupar savia de todos lados. Entonces, si vemos exceso de plagas y quemaduras en las hojas, guarda que seguramente hay exceso de nutrientes. Cuidado con eso. Y así vimos entonces que cómo fertilizar, cuándo y cuánto fertilizar. Y los fertilizantes, hay una gran gama de fertilizantes en el mercado y se divide en dos grandes grupos, los fertilizantes líquidos, los fertilizantes sólidos, como estuvimos comentando algo hasta ahora. Ambos se pueden usar sin problema, hay ventajas y desventajas. La gran ventaja de los sólidos es que no tenés que estar dependiendo de ellos. Vos podés fertilizar con granulados a lo mejor una vez al mes o una vez cada 2 meses. Incluso hay fertilizantes de liberación lenta de 3 meses, que lo pones una vez y te olvidás. Lo pones una vez al principio de la primavera y después lo volvés a poner a lo mejor en el otoño. Y la ventaja de los líquidos, que si bien yo tengo que fertilizar seguido, en los viveros que quieren que la planta crezca lo más rápido posible para venderla lo más rápido posible, una vez por semana. En la jardinería una vez cada 15 días, puede una vez por semana también, si quiero tener explosión de flores. Y entonces tengo que estar todo el tiempo fertilizando. Pero la ventaja, como vimos antes, que el fertilizante líquido entra inmediatamente a la planta. Y la otra ventaja es que puedo tener control del mismo. Si yo agregué fertilizante sólido, una vez que lo agregué, ya no tengo más control. Si yo agrego fertilizante líquido y de repente en el mes de octubre ocurre una semana de frío intenso, dejo de fertilizar esa semana para no quemar la planta. El sólido no, porque ya está puesto. Entonces hay ventajas y desventajas. En mi opinión, el fertilizante líquido es mejor, sobre todo en jardinería, que nosotros nos gustan las plantas, trabajamos con ellas y podemos estar muchas veces en los espacios verdes grandes, conviene el sólido porque no puedes estar toda la semana yendo a fertilizar en los greens de golf, por ejemplo, pero en los jardines pequeños, no, yo no dudaría, aplicaría los líquidos. Y recuerden que fertilizante no es sinónimo de que tenga todos los nutrientes. Nunca colocar un fertilizante que no tenga todos los nutrientes. Acá hay algunos ejemplos, urea, sulfato de hierro, etcétera, etcétera, que en vez de tener los 16 nutrientes, tienen 1, 2 o 3 nutrientes. Eso quizás en el campo, en trigo, soja, maíz, no habría tanto problema. Pero en jardinería, que hay un activo crecimiento y una variabilidad de plantas impresionante, cualquier déficit de nutrientes se nota enseguida. Entonces, si voy a gastar el dinero, que el costo es el mismo, no es que vale más, nunca utilicen estos nutrientes. Y sí utilizar un fertilizante que en el marbete, en la etiqueta, diga que tiene todos los nutrientes.
ya sea granulado o líquido, que tenga todos los nutrientes. Es muy, muy importante a largo plazo que esto sea. A corto plazo uno puede poner urea o nitrato de amonio o sulfato de hierro y la planta le va a responder, pero al corto plazo, al mediano plazo va a empezar a tener problemas porque le falta el resto de los nutrientes. En el corto, mediano y largo plazo, un fertilizante con todos los nutrientes es mucho más noble que los fertilizantes parciales, que tienen algunos solamente de los nutrientes. Y hay un plus si el fertilizante es líquido y además se llama ultrasoluble. Los fertilizantes líquidos se diluyen en agua. Los fertilizantes ultrasolubles se diluyen en agua y además están quelatados. Al estar quelatados, son independientes del pH del suelo y entran sin problema a través de la cutícula de las hojas. Entonces yo podría ese mismo fertilizante a la mitad de la dosis, pulverizar a las hojas, al follaje, cuando no le pegue el sol directo a la planta, e inmediatamente se cambia el color. Acá en la foto se ven dos almácigos de plantines de pino, que en uno se le puso el fertilizante foliar, el de la derecha, que está ese verde bien oscuro, y en el otro no. La diferencia fue de 24 horas. Ahora, la frecuencia es diferente. Nunca hay que poner fertilizante foliar una vez por semana. Se pone una vez cada 15 días, cada 20 días, una vez por mes. Y se pone también si ves síntomas de carencia. Si no ves síntomas, una vez por mes nada más. Porque si no, podemos llegar a tener, a que sea exceso. El exceso por hoja es mucho más sensible que el exceso por raíz. Entonces, no sé si lo expresé bien. Si fertilizo con líquido por raíz, puedo hacer incluso una vez por semana si quiero un crecimiento impresionante. Si cuando fertilice por hoja, no. Es un complemento y lo hago una vez por mes o puntualmente ante la observación de síntomas de deficiencia nutricional. Y así llegamos al final de esta charla. Espero que les haya interesado. Es un momento muy importante en el jardín porque lo que hagamos ahora en agosto va a repercutir en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. También en el verano. Por eso a veces es importante a la hora de fertilizar tener en cuenta las cosas que vimos acá. Bueno, si les interesó el tema y quieren ver un poquito más, les dejo dos videos, uno muy cortito, el primero, que es un poco una repetición de lo que vimos hasta ahora, y el otro es esa es una página de YouTube en donde hay varios videos que todos están relacionados con cosas de fertilización. No lo vamos acá en la clase, ahora con Agustina, pero sí lo tienen para tarea para el hogar si quieren. Así que les mando un abrazo grande, espero que disfruten de esta clase y les dejo también, no se lo dejé, pero le voy a pedir a Agustina si por favor le puede dar mis datos, mi correo electrónico, mi WhatsApp, todo para cualquier duda, nos comunicamos sin ningún problema.